Marlea Makeup. Hoy estoy súper contenta porque os traigo el tutorial de este look. Hace ya muchísimo que no os grabo ninguno y tenía ya bastantes ganas, creo que desde junio, desde que os grabé el del look arcoiris. Así que bueno, vengo con fuerza con un look en tonos rojizos, como veis que son looks que me enamoran junto con los looks en tonos morados. Como protagonistas las sombras de Nabla de la colección Gold Dust que os enseñé el miércoles en el blog, así que si no queréis perder detalles, si queréis ver cómo lo he hecho, dentro vídeo. En primer lugar vamos a aplicar una prebase de labios que va a ir hidratándolo, por eso lo utilizamos como primer paso, y también va a hacer que el labial nos dure mucho más. A continuación, prebase de sombras, lo mismo, va a hacer que nos dure mucho más, además va a ayudar a intensificar el tono de las mismas. Comenzamos con una sombra en crema en un tono rojizo que vamos a aplicar por todo el párpado móvil con un pincel de pelo sintético. Y con un pincel de pelo sueltito también sintético vamos a difuminar los cortes. Vamos a pasar ahora a la sombra principal, en este caso una sombra rojiza también en polvo que aplicaremos por todo el párpado móvil. Y con otro pincel de pelo suelto integraremos todo muy bien, vamos a difuminarlo para evitar que haya cortes. El truco, como veis, está en insistir, insistir, insistir. Iluminaremos el arco de la ceja con una sombra vainilla mate, un pincel también un poquito suelto. Y vamos a crear la transición con una mezcla de dos sombras en un tono topo para ir integrando bien los tonos. Para terminar de crear esa transición vamos a utilizar una sombra en un tono teja, un tono más anaranjado, que permita que se fundan todos los tonos muy bien, desde el tono rojizo hasta el tono vainilla del arco de la ceja. Y en el párpado móvil vamos a utilizar una sombra muy especial que tiene miles de destellos en dorado, en marrón, muy bonita, que marcará un poquito la diferencia en este look. Vamos a utilizar de nuevo la sombra rojiza, en este caso la aplicaremos a ras de pestañas inferiores, los dos últimos tercios, para ahumar esa zona. Y utilizaremos una en un tono perlado, un tono más irisado, para iluminar el lagrimal. Toca dar un poquito de profundidad y lo que vamos a hacer es utilizar una sombra negra para crear un delineado difuminado y también aplicarla en el último tercio del ojo para intensificar esa zona. Realizamos lo mismo a ras de pestañas inferiores. Y con un pincel de pelo suelto vamos a integrar, vamos a difuminar todo muy bien. Ya sabéis, para evitar que haya cortes. Vamos a crear ese efecto de pestaña más densa maquillando la waterline superior con un delineador negro. Y la inferior también la vamos a maquillar con un delineador negro, pero en este caso con otro diferente. Y para finalizar los ojos, máscara de pestañas, primero la aplico hacia abajo para crear más volumen y después la aplicamos hacia arriba, ya sabéis, capa, 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 para unas pestañas de infarto. Y nos ayudamos de un cupillón limpio para separarlas, para definirlas muy bien. Vamos ahora con una prebase para rostro que vamos a utilizar sobre todo para minimizar los poros en zona de nariz y alrededores, en zona de barbilla y también en la zona de la frente. Y no saliéndonos de las prebases, en este caso una iluminadora que aplicaremos en la zona alta del pómulo, en la puntita de la nariz y en el arco de cupido, y luego la difuminaremos muy bien con los dedos. Precorregimos el tono azulado de la ojera con un precorrector en tono naranja. Nos ayudamos de un pincel de pelo sintético. Y vamos con la base de maquillaje, en este caso una que unifique muy bien el rostro, tiene una cobertura media y además nos va a durar muchas horas.
Ya sabéis, como siempre, desde el centro hacia el exterior. El siguiente paso es utilizar un corrector base para terminar de corregir la ojera. Con un pincel suelto y unos polvos translúcidos vamos a sellar la zona de la ojera y con este mismo producto y ayudados de un pincel, una brocha en este caso un poco más grande, vamos a sellar el rostro. El siguiente paso es definir las cejas porque ya sabéis que es algo muy importante porque nos va a enmarcar mucho la mirada. Vamos poquito a poco para rellenar esas calvitas que podamos tener y que quede todo mucho más definido. Y como siempre las fijamos con un gel transparente. Como iluminador uno bastante potente, ya sabéis que hemos utilizado como base un producto en crema, en este caso en polvo, y lo aplicamos en la zona alta del pómulo, en puntita de la nariz y también en el arco de Cupido. No vamos a utilizar un colorete como tal, sino que para dar color a las mejillas emplearemos un mosaico que tiene tanto tonos rosados como dorados y nos va a dar pues ese colorcito, ese tono que viene muy bien con este maquillaje. Y sutilmente vamos a contornear con un polvo un poquito más oscuro, con un tono bronceador, la zona donde se hunde el hueso del pómulo, la mandíbula, y también aplicaremos un poquito de este producto en el nacimiento del cabello. Y no podía haber un punto final mejor para este maquillaje que un labial rojo. Ya sabéis que las reglas están para romperlas, en este caso vamos a destacar tanto ojos como labios y este tono es que me tiene enamorada. Y así es como ha quedado el resultado. ¿Qué os parece? Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado la vuelta de los tutoriales, pretendo hacer más a lo largo del año, la verdad, perdonadme, pero lo conseguiremos. Que si os ha gustado le deis dedito arriba, que podéis compartirlo con quien queráis, que me encantará que me mandéis fotos si lo recreáis también, podéis etiquetarme por todas las redes sociales. Sabéis que podéis seguirme por todas ellas, sobre todo por Snapchat y por Instagram, podéis suscribiros al canal aquí abajo y que nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Chao!